Y oficialmente, buenos días a todos. A todas. Bueno, Matías también está. Así que, muy buenos días. Ahí sí me está bien. Ignacio Pérez. Hola, Ignacio. Bien. Bueno, el sistema cartesiano es un sistema muy interesante, bueno, porque primero que todo, ustedes saben lo que es el sistema cartesiano, ¿cierto? El plano cartesiano lo han visto, lo conocen. Es un sistema para colocar coordenadas y ubicar un punto en el plano o bien en el espacio si estamos hablando del espacio cartesiano. ¿Y por qué cartesiano? ¿Saben ustedes por qué es cartesiano? ¿Saben? ¿Saben por qué se llama cartesiano? Se llama cartesiano por René Descartes. Y René Descartes aprovechó de utilizar su nombre. Él fue el que lo hizo famoso. No es que no existiera antes, es que él lo hizo famoso. Y con eso de hacerlo famoso, se hizo famoso él en la matemática también. Vamos a jugar hoy día con las rotaciones. Miren, lo que vamos a hacer hoy día a través de las rotaciones es algo que a lo que jugamos con un compañero hace muchos años atrás. Creo que yo le había dicho a ustedes de que a nosotros no nos pasaron esta materia en el liceo, así que la inventamos. Hola Javier, ¿cómo estás Javier? ¿Me quieres ayudar Javier? Y ahí quería saber si esta cosa se alcanza o no. ¿Se alcanza a ver? Casi nada. Vamos a acercar más. Ya. Un papelito. No tiene ni un brillo, ¿cierto? Un papelito que no tiene ningún brillo. Pero ahora le vamos a encontrar sentido a este papelito. Vamos a dibujar un eje cartesiano. Un eje cartesiano cuenta de dos rectas que se intersectan perpendicularmente. A un eje la denotamos con la letra X y al otro eje con la letra Y. En el eje X se le llama también de abscisas. Abscisas. Y se escribe bien interesante la palabra abscisas, se escribe con todas las letras que se le ocurra colocarle, excepto la Z. Y por este otro lado tenemos las ordenadas. Las Y es el eje de las ordenadas, el X el eje de las abscisas. Bien, y ahora va a ocurrir magia, señoras, señoritas, señores, señoritos. Vamos a jugar con un punto. Y vamos a... Bueno, primero vamos a hacer la rotación, después vamos a hacer la traslación, pero si estaba antes. Sí, la traslación estaba antes.
Porque vamos a empezar con la traslación. Primero que todo, entonces, traslación. ¿Qué es la traslación? Primero debemos entender que existen vectores. ¿Cómo entender un vector? Un vector lo vamos a entender como un segmento dirigido. Un segmento dirigido. En otras palabras, algo que tiene un tamaño, eso se le llama módulo o magnitud. Normalmente en matemática le llamamos módulo y normalmente en física se le llama magnitud, pero ambos nombres están correctos. Y la magnitud del módulo vendría a ser la parte numérica, pero a la vez positiva del número, porque no existe un tamaño negativo. Y por el hecho de existir eso que es positivo, nosotros lo vamos a denotar, por ejemplo, si el vector es el vector B corta, le hacemos una flechita arriba, eso significa segmento dirigido. Recuerden que sin la punta de flecha eso es un segmento. Segmento dirigido, ahí está. Segmento dirigido. Pero ahora, cuando nosotros queremos el módulo de eso, como es una parte numérica, fijamente numérica y positiva, normalmente, o sea, no negativa en realidad, porque podría ser cero. No negativa, lo denotamos con lo que nosotros usamos para valores no negativos, un valor absoluto. Entonces, el valor absoluto, cuando está para un vector, no es un valor absoluto en sí, sino que es más bien el módulo de un vector, pero obviamente sí representa un número que va desde 0 en adelante. Y bueno, si el vector B, vamos a imaginarnos el vector, más específicamente, vector AB. El vector AB significa que parte en A y termina en B. Si yo lo escribiera BA, ese vector sería distinto, ¿ya? Sería distinto al vector BA. ¿Por qué? Porque van para lados distintos, ¿ya? Si van para lados distintos, son distintos. Y no hay otra vuelta que darle. Bien, el vector AB y el vector BA. El vector AB, primero yo tengo que tener un punto A y un punto B. Si tengo un punto A y un punto B, entonces puedo hacer el vector AB, que parte en A, termina en B, y siempre mostramos con la punta de flecha el lugar de término. El lugar de inicio, ahí, origen del vector, término del vector, o ¿cómo le llaman en el libro? No recuerdo bien. Extremo. Ya, extremo del vector le llaman aquí. Origen, extremo, origen o inicio, fin del vector. La palabra que se le ocurra, probablemente sí se ocupa para eso. Pero aquí parte el vector y aquí termina el vector. Este vector tiene una longitud. ¿Cómo sacamos la longitud de ese vector? ¿Qué dicen ustedes? Ahora empieza la magia del sistema cartesiano. El sistema cartesiano, supongamos que el punto A tiene coordenadas aquí A1, A1 para el eje X y A2 para el eje Y. Bueno, o para ser un poco más preciso, mejor, yo prefiero la otra notación, que decir aquí X1 y aquí Y1. Entonces el punto A sería el punto X1, Y1. Y el punto B sería, le vamos a colocar aquí, fíjense que no estamos colocando números ni nada, le vamos a colocar X2 y 2. Voy a cambiar un poco la notación del libro, la mala costumbre que tengo, pero en realidad creo que dice más así como lo estoy anotando ahora que como lo dice en el libro. Aquí tenemos entonces X2 en el eje X, la abscisa de D, y por acá tenemos el I2. ¿Ya? ¿Todo bien aquí? Bueno, lo que vamos a hacer es
calcular el largo de esto. ¿Cómo lo sacamos? ¿Qué se le ocurre a ustedes? El movimiento es muy sutil. Prolongar esta línea para acá. ¿Qué se forma? Con ese último pedacito de línea que formé, que tracé, es un triángulo. ¿Lo conocen? ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Es un triángulo cualquiera o es especial? ¿Tiene un ángulo recto? Tiene un ángulo recto. Por eso es la gracia de las rectas que son perpendiculares, X e Y. Como son perpendiculares, forman ángulos rectos y ahora todo es simplemente aplicar lo que ya sabemos. ¿Cómo calculamos eso? ¿Qué es esto? AB. AB, lo que vamos a calcular es el módulo del vector AB. Ya, el módulo del vector AB, eso equivale al longitud AB. Y la longitud AB, hola, Pauleta, todavía no escucha todo. La longitud AB, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, muy sencillo. Tenemos aquí un cateto. Ahí tenemos un cateto. Y aquí tenemos el otro cateto. Y eso se da porque aquí es un triángulo rectangular. Y ahora, ¿cómo sacamos eso de ahí? ¿Qué sería? La hipotenusa. ¿Y cómo se calcula la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. Aplicamos teorema de Pitágoras. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto mide este pedacito? A todo este pedazo, a X2, le quitamos este pedazo más chico, X1, y nos queda ese pedazo de ahí. Entonces, muy bien, ya sabemos que va a ser esto. Bueno, lo voy a tocar aquí primero. X2 menos X1. Y ahora lo mismo hacemos para este de acá arriba. Es todo esto menos este pedazo de acá abajo. Ahora todo eso es I2. Y el pedazo de abajo es I1 menos I1. ¿Qué sabemos de eso? ¿Cómo hay que calcular el teorema de Pitágoras? Entonces, nos va a quedar aquí. Por teorema de Pitágoras. Por teorema de Pitágoras. ¿Qué nos queda por el teorema de Pitágoras? Nos queda aquí AB al cuadrado es igual a, y los catetos al cuadrado. Un cateto es, voy a darle un trabajo aquí, solo por esta vez. X2 menos X1 al cuadrado, más, se suman los cuadrados de los catetos, y 2 menos I1 al cuadrado. Es 1. Ahí tengo, pero no estoy encontrando a B. Lo que estoy encontrando es el cuadrado. Entonces, para encontrar el AB, le voy a borrar aquí el cuadrado y le voy a colocar acá la raíz. Y eso es. Esto también se le llama distancia entre esos dos puntos. Entonces aquí algunos le colocan distancia de A a B. Cualquiera de esas formas. Distancia entre A y B. Se puede llamar módulo de AB o también el segmento, perdón, la longitud del segmento AB. Y eso es todo. Y esta formulita es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Pero otra vez, no es magia, es simplemente aplicar lo que ya sabemos. Entonces, Descartes, no sé si habrá sido genio o no, pero estableció ya algo tan básico que luego de eso la matemática se desarrolla a una velocidad increíble.
Después de esto, créanme que después de esto la matemática avanza a una tremenda velocidad, porque Descartes logró unificar la geometría con el álgebra. Fíjense que esto es álgebra, y álgebra tenía un desarrollo muy avanzado en los tiempos de Descartes, pero como que había llegado a un límite. Y después viene Descartes y lo mezcla con la geometría, que también tenía una historia mucho más larga. Entonces, René Descartes, al unir esas dos cosas en la geometría analítica, se llama esto, después todo es muy fácil. Toda función se puede meter aquí adentro. Se puede meter aquí adentro una gráfica cualquiera, se coloca una circunferencia, pero también como una fórmula. Increíble, increíble. Todo eso hace René Descartes. Bien, tenemos entonces el módulo del vector. Ahora, ¿qué es la dirección de un vector? Un vector tiene tres características. El módulo, que es decir, el largo que tiene. Segunda característica es la dirección y tercera característica el sentido. Y uno dice, ¿y cuál es la diferencia entre dirección y sentido? ¿Te han hecho esa pregunta alguna vez? Yo me confundía y una vez me lo aprendí, pero yo necesitaba guardarlo en mi cabeza de modo que nunca más se me olvidara. Entonces, la frase que acuñé en mi mente, la miré en un letrero de la calle. ¿Ustedes han visto en las esquinas un letrerito aquí que tiene para allá una indicación y tiene en el otro sentido para acá otra indicación? ¿Lo han visto, verdad? ¿Ya? Eso lo han visto, ¿cierto? ¿Qué aparece aquí? Acá aparece la calle, por ejemplo, Colón, aparece Colón y aquí dice desde qué número hasta qué número va. Por ejemplo, desde el 600 hasta el 700. Y por acá va a aparecer la otra calle. La otra calle va a ser, a ver, Colón con Lautaro. Lautaro. ¿Ya? Colón Lautaro. Y aquí abajo Lautaro también dice desde qué número hasta qué número va. Por ejemplo, es de... Bueno, aquí no puede ser 700, tendría que ser 300, ¿no? No creo que esté más grande el número. Lautaro este sería, bueno, igual como de los 200 a los 300, algo así. Y lo más importante de todo, ¿qué dice aquí? ¿Qué hay aquí? Porque los letreros se han fijado que están como separados en dos partes, una parte más larga y una parte más corta. La parte más larga dice la calle y en qué números de calle de las direcciones van. Y eso normalmente parte de alguna calle principal o de alguna plaza céntrica. En este caso creo que es de Avenida Ricardo Vicuña, que empieza la numeración hacia allá, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300 y así todas las cuadras para allá. ¿Se habían dado cuenta de eso? ¿En serio? Le falta observar, ¿se dan cuenta? Si uno aprende mirando. Bueno, aquí lo que hay es una flecha que indica qué cosa. ¿Ah? No. A ver, los que están en casa. Matías, Ignacio, Javiera y Paulette. ¿Qué representa la flechita que aparece ahí en los letreros? Yo creo que le hice muy chico. Yo creo que de la casa ni lo ven. Van a tener que hacerle zoom a esa parte. Voy a colocar un poco más grande, no, no tan grande tampoco. ¿El sentido? ¿El sentido de qué? De la calle. ¿De la calle? ¿Cómo de la calle? El sentido al que van los vehículos. Así mismo es.
Ustedes tienen que aprender a inventar, ¿eh? Tienen que inventar nomás. Cuando no sepan, inventen, a lo mejor la chuntan. Y si no la chuntan, bueno, no la chuntan. Yo tampoco. Tenemos alguna nueva. ¿La conoces? ¿Viste? El mes con mascarilla la desapareció. Y aquí, ¿qué decía? Yo le había puesto Colón y como de los 200 a los 300. Y aquí aparece, le puse Lautaro. Lautaro de los 200 a los 300. Y aquí la flecha. ¿Qué era esta flecha entonces? El sentido en el que van los autos. Eso es, el sentido en el que van los autos. Ignacio dice, no tengo idea, voy en colectivo. Bueno, Ignacio. Pero bueno, eso es el sentido en el que van los autos. Y hay calles que tienen doble sentido. Por ejemplo, Ercilla tiene doble sentido. ¿Qué otra calle tiene doble sentido? La avenida Ricardo. Avenida Ricardo Vicuña también tiene doble sentido. La avenida Ricardo Vicuña les recuerdo que es la que está en el hospital, que pasa para allá al Jumbo y toda esa es la avenida Ricardo Vicuña. La avenida Vicuña Maquena es la de la entrada donde está el ICI, correcto. Y hay algunas calles que tienen doble sentido, por ejemplo esa. ¿Ya? Entonces, con eso me quedó claro qué era el sentido y qué era la dirección. Bueno, qué era el sentido, pero qué era la dirección. ¿Qué será la dirección? No es por favor, no piensen que es Jaime Coloma 850. No, no es eso. ¿Qué es la dirección? La dirección es el sentido. La dirección es la recta que contiene al vector. Eso es la dirección. La recta que contiene al vector. Entonces, cuando tenemos el vector, tenemos que considerar aquí que si está en una recta, puede ir hacia allá de la recta o hacia allá de la recta. ¿Ya? Eso es dirección. Y toda línea paralela a ella tiene la misma dirección. Es decir, puede ir hacia allá o puede ir hacia allá. Todo eso se llama dirección. Cualquier línea paralela tiene la misma dirección. ¿Ya? En este sentido, ¿por qué ocupé esa palabra? Voy a ocupar otra palabra. ¿Qué voy a usar? Eso. Siempre ocupo esa palabra. Bueno, apliquémoslo en las calles. Las calles también hay algunas que tienen la misma dirección y otras que tienen dirección contraria, perpendicular. Vamos a pensar solamente en las calles del centro que son como un poco más rectangulares y tienen cierta regularidad que no encontramos en algunas otras partes. Por ejemplo, para acá las calles vienen con curva, entonces nos costaría un poco. Pero pensemos en las calles del centro, digamos entre Villagrán y... ¿cuál viene allá? Ercilla puede ser, ¿ya? Entre Villagrán y Ercilla. Y por acá estemos en la avenida Ricardo Vicuña y puede ser allá Calvarín, ¿ya? Todo eso. ¿Lo conocen, cierto? ¿No? Más o menos. Ya. Calles que tienen la misma dirección. Tendríamos Villagrán, Almagro, Colón, Valdivia, que es la calle del Mall, donde está Falabella, Mendoza, que es donde está París, por el otro lado viene Ercilla. ¿Ya? Todas esas tienen
la misma dirección, pero tienen distintos sentidos. Por ejemplo, Villagrán va hacia el norte, Almagro va hacia el sur, después viene Colón hacia el norte de nuevo, después viene Valdivia hacia el sur, y después Mendoza hacia el norte, y Ercilla que tiene doble sentido. Ahora, en la otra dirección tenemos ya, sí, podríamos, iba a partir desde la avenida Ricardo Vicuña, que tiene doble sentido, pero después viene Caupolicán, que tiene sentido hacia el oriente. Hacia acá viene el auto, ¿cierto? Hacia el este. Después viene Caupolicán, Lautaro, que va hacia el oeste, y después viene Caupolicán, Lautaro, Colo Colo, que viene hacia acá. Colo Colo es donde está el McDonald's. Después viene Rengo, que va hacia el oeste. Tienen distintos sentidos, ¿se dan cuenta? Es la misma dirección, son todas paralelas, pero a ustedes no les pueden decir ¿dónde está? En el hospital. ¿Y a dónde vas? Al mall. Entonces, baja por Villagrán y después toma, o baja por esta calle, creo que es Merino. No se puede tomar la calle Merino para allá. A pesar de que sí, si ustedes la caminan, sí, pueden llegar allá, pero si van en auto, no pueden. Si ustedes quieren pasar por esta calle de aquí, que es Merino, si no me equivoco, creo que se llama Merino. Darío Barreto, no, Darío Barreto es la de acá. Darío Barreto es la de acá. La de ahí, creo que se llama. Híjole. ¿Quién es el profe? ¿No está? ¿No vino? No alcancé a peinar en la mañana. Siempre no. Siempre da lo mismo. Ya. Íbamos al mall. Si vamos en auto desde el hospital al mall, no podemos bajar por esta calle y después irnos para allá por calle Colo Colo, porque las calles tienen sus sentidos. Es decir, la dirección está bien. O sea, tomar esa calle caminando podría funcionar. Y tomar la calle Colo Colo caminando para allá también podría funcionar. Pero el tema es que cuando vamos en auto necesitamos guiarnos por los sentidos que tienen esas calles. O sea, no basta solamente con hacer ese movimiento para allá y ese movimiento para allá, porque estaríamos en los sentidos contrarios. ¿Ya? Así que la dirección nos indica la recta y todas las rectas paralelas a ella, donde está contenido el vector. Sin embargo, el sentido nos dice el camino o la única ruta que podemos seguir. Por ejemplo, este vector nos dice que tenemos que ir para allá solamente. No nos sirve venirnos hacia el otro lado. Partimos en A y terminamos en B. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre dirección y sentido es... La diferencia entre dirección y sentido es... No es ni lo mismo ni lo contrario. La dirección es la recta en la que está contenido el vector. Y el sentido es, digamos, que está indicado por la puntita de flecha y nos dice la única ruta que podemos tomar tomando esa dirección. En este caso, si un vector, por ejemplo, tenemos una recta, la recta podría irse hacia allá uno o podría irse hacia allá. ¿Pero qué nos indica el sentido? La puntita de la flecha, que nos dice que si partimos aquí tenemos que ir hacia allá y no podemos ir hacia otro lado. Entonces, el sentido es lo que nos dice hacia qué lado de la recta nos movemos. ¿Ya? ¿Hacia qué lado de la recta nos movemos? Nos guiamos por la puntita de flecha y que es lo mismo que ocurre en las calles. Entonces yo les dije,
para memorizarlo, que no se les vaya a olvidar. ¿Cuál es la diferencia entre dirección y sentido? Hay un montón de letreritos como este. Hay uno que está en Lautaro, hay otro que está aquí en Caupolicán. Hay otro que está, no sé, independiente de dónde esté, nosotros vamos a ver un único sentido para Colón. Ese sentido que va hacia el norte. ¿Ya? Y por eso también existen las calles de doble sentido. Y no se dice doble dirección, se dice doble sentido. Porque la puntita flecha en esas calles es hacia los dos lados. ¿Ya? Bien. Bueno, esos son los tres elementos que tiene un vector. Módulo, dirección y sentido. El módulo es el largo que tiene el vector. El tamaño que tiene es el módulo. O magnitud. De cualquiera de las dos maneras se puede decir. Le decía que normalmente para matemáticas se ocupa la palabra módulo y normalmente para física se ocupa la palabra magnitud. Hola, Ignacio. Bueno, ahora sí. ¿Cómo podemos entender un vector? ¿O cuál es la idea de hacer que un vector sea un segmento dirigido? ¿Cuál es la idea de eso? Bueno, la idea es la traslación. Todo apunta a la traslación, a mover algo, moverlo de cierto tamaño, moverlo en cierta dirección y en cierto sentido, pero que nos quede claro el movimiento. Ahora, ¿qué tipo de movimiento es la traslación? La traslación es un movimiento que no nos cambia nada de la figura. Simplemente la figura aparece aquí y después aparece acá. Eso es todo. La figura está en un lado y se mueve hacia otro lado. Pero no se gira, no se rota, no se refleja, no queda patas para arriba. No, no, no. Lo único que hace la traslación es moverlo tal cual. Y se puede mover hacia acá y hacia allá. De hecho, si nosotros llamamos a un vector B, ya ahora vamos a colocarle el numerito a esto. Vamos a colocarle al punto A, ya eso espero que lo hayan guardado en su corazón. Y ahora vamos a colocarle numerito a esto. A X1 le vamos a colocar 2. A X2 le vamos a colocar 6 le vamos a colocar. Tiene pinta de 6, tiene una carita de 6. Este de aquí le vamos a colocar 4, le vamos a colocar a este. Ah, no, le vamos a colocar otro número, le vamos a colocar 3. Y este de aquí le vamos a colocar 5. A ver. ¿Ya? Sí. Tiene carita de 4,5, en realidad no sería muy complicado hacer un 4,5. Entonces, a esta cosa de aquí, ahora le estamos colocando números. Así que a esto de acá ya le podríamos colocar números más bonitos. Ahora esto sería 6 menos 2. ¿Cierto? Y este de acá sería 5 menos 3. Entonces este sería 2 y este sería 4. ¿Cuánto me diría eso? ¿Cuánto me diría eso? Va a quedar feo, no se preocupe. No siempre queda bonito. Va a quedar 6 menos 2, 4 al cuadrado, más 5 menos 3, 2. 2 al cuadrado. Eso es teorema de Pitágoras. Nada más que eso. Ya aplicamos teorema de Pitágoras aquí y nos queda resultado 16 más 4, 20. Raíz de 20. Y es cierto, lo podemos arreglar un poquito nomás. El 20 lo reescribimos como 4 por 5. ¿Cuál es la idea de escribirlo como 4 por 5? Que el 4 tiene raíz cuadrada exacta, así que puede salir de la raíz, pero al salir de la raíz se le aplica la raíz al 4 y nos queda 2 raíz de 5. Ahí tenemos nuestro resultado de cuánto es el vector, el módulo del vector AB.
tenemos eso, raíz de 20, o 4 raíz de 5, perdón, 2 raíz de 5. Bueno, ¿qué le hacemos a esto ahora? Este vector indica que se va a mover ¿dónde lo escribo? ¿Dónde lo escribo? Lo voy a escribir arriba. Vamos a colocar aquí el vector AB. El vector AB, ¿qué me está indicando? El vector AB me indica que se va a mover. Lo que estoy haciendo, fíjense que es la recta de la coordenada X de B y la coordenada X de A. Eso es, ¿cierto? 6 menos 2. Se va a mover 6 menos 2, perdón, 6 menos 2 en el eje X y se va a mover 5 menos 3 en el eje Y. Así. Se mueve 6 menos 2 en el eje X y se mueve 5 menos 3 en el eje Y. Ahí tenemos X6. ¿Ya? Con eso, nosotros ya podemos decir cuánto vale el vector AB. El vector AB es equivalente a 4,2. ¿Cómo se ve eso? Fíjense que a esto está diciendo, lo voy a escribir aquí. Vector AB, pero si yo miro esto, ¿qué son esos? Si lo miro así nomás, si me olvido de todo lo demás y miro solamente este, ¿qué es? Esto se llama par ordenado. Par porque son dos. Ordenado porque siempre aquí al principio va la X y siempre acá va la Y. Siempre. Se llama par ordenado por eso. O si no sería un par desordenado. Un par desordenado no se coloca con ese paréntesis. Un par desordenado también se puede hacer, pero se coloca con este otro paréntesis. Eso sería un par desordenado. Y eso indica que tenemos dos números, nada más que eso. Tenemos dos números. Y pueden estar en cualquier orden. Puede decir 2,4 y es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Puede ser 2,4, 4,2. Ese es un par desordenado. Da lo mismo. Eso se llama conjunto. Un par desordenado. Pero si nosotros lo escribimos de esta manera, esto es un par ordenado. ¿Y esto qué significa? Que el número que tenemos en plano cartesiano, y el primer número indica la coordenada de X, y el segundo número la coordenada de Y. La primera tiene que ver con la horizontal, y la segunda tiene que ver con la vertical. En otras palabras, aquí nos movemos 4 unidades. Ese 4 está a la derecha o a la izquierda. Ay, perdón, no lo dije bien. En el plano. Volvamos al plano. Estamos en el plano. Ese 4, ¿dónde estaría? Respecto del origen, que es el 0. ¿Está a la derecha o a la izquierda? Está a la derecha. Por acá vamos a encontrar el 4. Voy a cambiarle color. Cambiarle color. Este va a ser el 2 y el otro va a ser el 4. Así. 2 y 4. Acá encontramos el 4. Y ahora vamos a empezar a borrar cositas aquí. Aquí encontramos el 4. Y el otro 2, ¿dónde lo encontramos? El 2 nos indica movimiento vertical. Es decir, partimos aquí y nos movemos 2 unidades hacia arriba, lo encontramos por aquí, ¿no? Por ahí va a estar el 2. Y el punto que se genera acá, este punto de aquí, con el de acá, va a formar un nuevo punto.
que es el punto 4,2. Ese es el punto 4,2. ¿Ya? Y el punto 4,2 tiene algo de especial. Que si nosotros lo unimos con el 0, vamos a tener un vector paralelo al de arriba. Este es un nuevo vector, que es paralelo al de arriba, pero significa lo mismo que el de arriba. Ese significa que tengo que mover 4 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Y este nuevo vector también se mueve 4 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba. Y de hecho yo puedo hacer infinitos vectores que tienen la misma característica. La misma característica. ¿Qué característica? Módulo, dirección y sentido. Este tiene el mismo módulo, dirección y sentido. Ese tiene el mismo módulo, dirección y sentido. Yo puedo hacer infinitos de los mismos. Puedo hacer infinitos. Puedo llenar el plano con infinitos vectores de los mismos, que tienen el mismo módulo o magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Para que tengan módulo, el tamaño. Dirección, que sean todos paralelos. Y sentido, que vayan todos apuntando como hacia la derecha arriba. No hacia la izquierda abajo. Porque podría ser que este, por ejemplo, vaya para allá, tiene mismo módulo, misma dirección, pero distinto sentido. Lo que yo quiero es que tengan también el mismo sentido. ¿Ya? ¿Cómo se escribiría por ejemplo? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a llegar a eso. No es tan difícil, ¿ya? Pero vamos a hacerlo, de hecho, como en 2 minutos. Ya llegamos. Falta poquito. Bien. A este nuevo vector se le llama vector AB, pero lo vamos a anclar al origen. ¿Cuál es la gracia de anclarlo al origen? En que ya no necesitamos los puntos A y B, porque los puntos A y B nos quedan lejos. Entonces lo que hacemos es moverlos hasta acá abajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos moviéndolo 2 unidades hacia la izquierda y estamos moviéndolo 3 unidades hacia abajo. Eso es todo. 2 unidades hacia la izquierda, 3 unidades hacia abajo. Eso es otro vector. ¿Se dan cuenta? Todo lo que nos indique que sea moverse tanto para allá y tanto para allá, es un vector. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es trasladar esto con un vector que va desde A al origen. En otras palabras, lo que estamos haciendo es mover el punto A para que nos quede en cero. Entonces, si miramos el punto A, el punto A, el punto A, bueno, el punto A está aquí, ya es 2,3. Lo que hicimos fue 2 unidades hacia la izquierda, para que ese 2 nos quede en 0, y ese 3, que es la ordenada, lo tiramos al 0 también. Del 3 al 0 tenemos que quitarle 3. Le quitamos 2 y le quitamos 3. Este nuevo punto, le hacemos lo mismo. Le quitamos 2 hacia la izquierda, entonces si era 6, nos quedan 4. Y 3 hacia abajo. 3 hacia abajo, si estaba en 5, nos queda en 2. Y nos queda, es el mismo vector, pero trasladado al origen. Entonces, estas gracias se hacen solamente con jugos de vectores. Cualquier cosa que se le ocurra con un movimiento de este tipo son vectores. Y lo que acabamos de hacer es un vector en, bueno, no es el sentido contrario, pero digamos que está moviéndolo para otra parte que es distinto a ese vector. Ahora, queremos hacer una nueva cosa. Los vectores se pueden multiplicar. Los vectores se pueden multiplicar. Los vectores se pueden sumar. Sumar y multiplicar. Eso se puede hacer con los vectores. Se pueden sumar con otro vector. Por ejemplo, ese vector se puede sumar con otro. Y se puede sumar con otro. Y se puede sumar con otro. ¿Y qué significa eso?
Cuando ustedes suman dos vectores, ya, yo aquí voy a ir desarrollando, lamentablemente tengo que borrar. Ya, vamos a borrar por aquí, porque estamos pasando a otras materias. Este nuevo vector nosotros le vamos a llamar, ya no le llamamos vector AB porque no está con A y B, pero le vamos a llamar con otra letra cualquiera, le vamos a llamar vector típico. ¿Qué letra ocupamos para el vector? B. B de vector. Vectores con B corta por si acaso. Vector B. Este vector B, recuerden que tenemos infinitos vectores que tienen el mismo módulo o magnitud, misma dirección y mismo sentido. Pero nosotros estamos ocupando este especial porque está anclado en el origen. Entonces vamos a tratar de pensar la mayoría de las veces de vectores anclados en el origen. De esa manera nos van a decir solamente esto. No es necesario que nos digan dónde está B. Basta con que nos digan esto, que es un punto, y nosotros de ese trazamos el vector. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nos dan un punto, y listo, ya tenemos listo el vector. Vamos a sumarlo con otro vector. Vamos a sumarlo con un vector U. Vamos a pensar en el vector U. Ya. Vamos a pensar, tenemos el vector B, este es el vector B. Vamos a sumarlo con otro vector. El vector U va a ser, el vector U va a ser 1,5. Vector 1,5. ¿Dónde está el vector 1,5? No lo vamos a hacer. Vector U. Vector U es igual a 1,5. El vector 1,5 va a estar en 1 y hacia arriba en 5. Ahí arriba va a estar, ¿cierto? A ver, termina, pero aquí está en una línea. Vector 1,5 va a estar ahí arriba. Ahí está el vector 1,5. Ya. ¿Qué hacemos con ese vector? Lo queremos sumar con ese. ¿Alguien se le ocurre qué se puede hacer? ¿Qué significa el vector 1,5? Que se va a mover una unidad ¿hacia dónde? Hacia la derecha, se mueve hacia la derecha una unidad y 5 unidades hacia arriba. ¿Ya? Una unidad hacia la derecha, 5 unidades hacia arriba. Cuando yo lo sumo con otro vector, lo único que tengo que hacer es seguir las indicaciones. Parto de aquí, que me dice el vector B, 4 unidades a la derecha, eso es a la derecha, y 2 unidades hacia arriba. Para que se mueva a la izquierda, ¿qué tendría que pasar aquí? Tiene que ser menos 4. O, bueno, menos. ¿Por qué menos? Y para que se mueva hacia abajo, un menos en el eje. Eso es todo. Bien. Cuando nosotros nos dicen sumar dos vectores, lo único que tenemos que hacer es seguir las indicaciones. El vector U más el vector B. Tomamos el vector B primero. 4 unidades hacia la derecha, partiendo del origen. 4 unidades hacia la derecha, 2 unidades hacia arriba. Aquí vamos. Y ahora aplicamos el vector U, que nos dice una unidad hacia la derecha, es decir, vamos a llegar aquí al 5, y de aquí 5 unidades hacia arriba. De aquí estamos en 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí llegamos. Ahí está el vector. Este es el vector U. ¿Ya? Este es el vector U.
Aquí también está el vector Q. Ahora, ¿qué saben ustedes de la suma de números normales, más? Cuando ustedes suman números normales, ¿qué pasa? ¿Cuál es la propiedad que tiene, una de las propiedades más importantes que tiene la suma? ¿Qué propiedades tiene la suma? Asociatividad no creo que para ustedes sea importante. Yo creo que siempre lo olvidan. Pero hay otra que es más importante, yo creo. 2 más 3, 5. 3 más 2, 5. ¿Cómo se llama esa propiedad? Conmutativa. La adición es conmutativa. En la mayoría de las cosas que trabajemos, la adición es conmutativa. Entonces, si hacemos B con U, B más U nos da I. ¿Y qué pasaría si nosotros hacemos al revés? U más B. Es decir, tenemos que tomar el camino de la U primero. Bueno, tomamos el camino de la U. Dice 1, 5. Llegamos aquí. Ahora el camino de la B, que es 4, 2. Estamos en 1. Tenemos que avanzar 4. Llegamos al 2, al 3, al 4, al 5. Llegamos aquí, al 5. Y después 2 unidades hacia arriba. Desde el 5, 6, 7. Llegamos aquí. Es decir, que si de aquí aplicamos el vector B, vamos a llegar al mismo punto. ¿Qué les parece? Interesante. ¿Y por qué pasa eso? Porque si ustedes quieren ir al mall, ustedes pueden tomar distintos caminos. Si ustedes van a ir al mall a comerse un helado, o si van a ir a comer papas fritas al McDonald's, pueden ir por varias partes. Pueden, por ejemplo, hacer la ruta larga. Se van por esa calle, después bajan por Darío Barrueto, después tienen que tomar Avenida Alemania, después pueden irse por Balmaceda, si quieren 20 cuadras para allá, y después vuelven para acá, y después se vuelven por Valdivia arriba. Pueden hacer una tremenda vuelta, y van a llegar igual al puerto. Es decir, que ustedes, para llegar a ese punto, pueden tomar un vector para acá, un vector para allá, pueden volverse con un vector para allá, pueden ir con un vector para arriba, pueden bajar con otro vector y después llegar acá a ese punto. Así de fácil. Entonces, como todo esto se trata de buscar caminos, los vectores son movimientos, simplemente eso. Esta suma la podemos representar en un solo movimiento. ¿Cuál sería ese movimiento? Esta suma de vectores, nos dice que tenemos que ir para acá y después tenemos que ir para allá. La podemos hacer en una sola suma, en un solo movimiento. Ahí, así es la cosa. En un solo movimiento. Eso es todo. Muy bien. Recordemos que este está en 7 aquí, en 7 sillas. Y podemos hacerlo en un solo movimiento. Y el movimiento sería ese. En ese movimiento. Ese movimiento es la diagonal de una figura conocida. ¿Cómo se llama esta figura? ¿Qué figura es? Es un paralelogramo. ¿Por qué es paralelogramo? Ese es paralela con ese. Esa es paralela con ese. Paralelogramo. ¿Cómo se mezclan las cosas? Entonces, la gracia de esto, del plano cartesiano, es que todo lo que ya sabíamos, ahora está aplicado en esto y podemos darle otras aplicaciones más. ¿Ah? Ir al mall, por ejemplo. Matemáticamente, ¿qué vectores utilizaré hoy día para ir al mall? Utilizaré el vector 3 norte, 4 sur. No, voy a llegar allá. Pásame a buscar a ese. Ese vector es más fácil. No, y si se toman un taxi, el taxi le va a dar un vector más largo. Porque ganan más.
No es que tenemos taco por esa calle, por eso no nos estoy dando esta vuelta. ¿Qué hacemos en el terminal rodoviario si voy al mall? Es que teníamos taco por ese lado. Taxi. No creo que estén haciendo esas cosas para los taxis. Antes lo hacían. Ya no. Antes del Uber. No, llegó el Uber y ya se asustaron. Antes del Uber, sí. Tuvieron que competirle. Bueno, este vector de aquí, ¿qué nombre le darían? A ese vector le vamos a colocar el nombre más difícil que se me ocurrió. El vector suma. La suma de vectores es un vector. Y le podemos llamar de cualquier manera. Le podemos llamar W, le podemos llamar X, J, la que quiera. Bueno, J ojalá que no. ¿Ah? Porque le vamos a colocar J a otra cosa. Están de fiesta en mi clase. Nosotros cogimos la fuerza, ¿no? Sí, llegaron a las 8 los niñitos ahí, sí. O a las 7:30, dice un niño. Excelente. ¿Ah? No, está grabando. Ahora sí, la x es el vector suma. Pero lo mismo podemos hacer para el vector recta, pero el vector resta lo vamos a hacer de otra manera, no como aparece en el libro. Ya porque quiero definir el vector inverso, aditivo. ¿Qué sería el vector menos u? El vector menos u vendría a ser como esto, ¿cierto? 1,5. Y lo que hacíamos con los números, lo hacemos aquí también. Así de fácil. El vector menos u significa irse 1 hacia la izquierda y 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, menos 5. Y aquí unimos la coordenada. Ese sería el vector menos u. Este es el vector menos u. Ya. Veamos entonces. ¿Qué sería b menos u? Vector b menos el vector u. ¿Qué es en realidad eso? Bueno, no es otra cosa que b más el vector menos u. Eso es todo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Ya, ahora vamos a hacer la versión corta de cuando trabajemos con vectores. La versión corta de cuando trabajemos con vectores, con mucho o con pocos, lo único que hacemos, mi recomendación es ordenarlos. Ordenarlos. Normalmente nosotros hacemos órdenes verticales. Pueden ser horizontales, puede ser, pero para mí es más fácil vertical. Entonces, si tienen el vector b, voy a hacer con un solo color,
cambiaron mucho rato, demoró mucho. Tenemos el vector B, que es 4,2. 4,2. El vector menos U, menos 1, menos 5. Los operamos. 4 menos 1, 3. 2 menos 5, menos 3. Siempre que trabajemos con vectores, es hacer una suma de las coordenadas X, coordenadas Y. Eso es todo. ¿Me entienden? Y se dan cuenta que ahí después, bueno, aquí cuando son dos no es tanto, pero muchas veces tenemos que hacer una suma, una recta, después otra operación, después otra operación. Ordenémoslo. Si lo ordenamos, sale bastante rápido. ¿Ya? O mucho más fácil de entenderlo, de visualizarlo. Principalmente eso, visualizar la operación que estamos haciendo. Porque claro, aquí yo les mostraba lo que estábamos haciendo, el recorrido, pero es mucho más fácil hacer la suma. 4 más 1, 5. 2 más 5, 7. 5, 7. Listo, encontramos el vector. ¿Se dan cuenta? Que era más fácil eso. Entonces, claro, este camino es para entenderlo. Pero una vez que lo entendemos, tratamos de buscar el final al tiro. ¿Ya? Bueno, entonces, en el vector resta, lo que estamos haciendo es sumarle eso, y nos va a quedar menos 3,3. ¿Dónde está el vector menos 3,3? Ese vector está, ocupé el verde, ahora voy a ocupar el naranja. El vector menos 3,3 está aquí. Menos 3, perdón, 3. 1, 2, 3, está por aquí. Coma menos 3, por acá. Se forma un cuadradito, ¿cierto? Ahí está el vector. ¿Qué vector es ese? Resta. El vector resta. La magia de esto es que si nosotros tomamos este y lo trasladamos acá, nos va a quedar preciso. Queda exacto ahí. Por lo tanto, una diagonal de ese paralelogramo es la suma. Y la otra diagonal es la resta. Eso es gráficamente. Una diagonal de vectores, o sea, una diagonal es la suma de vectores y la otra diagonal la diferencia de vectores. Muy bien. Eso. Bueno, los vectores los podemos multiplicar por números. De hecho, también existe otra multiplicación de vectores, pero en este caso estamos viendo solamente la multiplicación escalar o por un escalar. La multiplicación por un escalar va a hacer que el vector, vamos a jugar por ejemplo con el vector 3u. El vector 3u equivale a, aplicamos lo mismo que hemos hecho antes, sería 3 veces el vector 1,5. Y 3 veces el vector 1,5 nos va a quedar 3 por 1, 3, 3 por 5, 15. Eso es todo. La multiplicación por un escalar es simplemente multiplicar el número de afuera por cada uno de los números que están adentro. Eso es la multiplicación por un escalar. Así que cuando nosotros tenemos esto, o ya sabemos esto, podemos calcular el vector 3u. El vector 3u sería 3 unidades hacia la derecha, 1, 2, 3, y después 15 unidades hacia arriba, 5, 10, 15 quedaría por acá arriba. Ahí arriba estaría el vector 3u. ¿Cuál es la gracia? El vector 3u sería solamente alargar esta línea. Si aquí aparece una vez el vector u, dos veces el vector u, tres veces el vector u, y vamos a llegar ahí, a donde decíamos, 3,15. Si nos dicen menos dos veces el vector b, ¿dónde estaría el vector b? Aquí. Entonces, menos 2b sería para el otro lado, para ese lado. Una vez, dos veces el vector b. Así que el vector 2b estaría por acá. Menos 2 vector b. ¿Se dan cuenta? Gráficamente y
algebraicamente. ¿Ya? Algebraicamente es una multiplicación como distribuyendo el número que está afuera por cada uno de los que están adentro, y gráficamente es alargarlo hacia cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, si nos dicen 2b, bueno, tomamos el b dos veces, aquí llegaría. Menos 2b sería para el otro lado, partiendo del mismo punto, para allá una vez, dos veces, y encontramos el vector menos 2b. Bien. Ahora sí, si queremos trasladar una figura, si queremos trasladar una figura, lo que hacemos o lo que deberíamos hacer es trasladar todos los puntos. Pero resulta que todos los puntos son infinitos puntos. Y no se pueden trasladar infinitos puntos. Entonces, para los polígonos, lo que vamos a trasladar son los vértices. Si le aplicamos la traslación a cada vértice de un polígono, sea un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, un heptágono, octágono, nonágono, penágono, decágono, un decágono, eh, ¿qué viene esto? Dodecágono, tridecágono, y después ya no sé si existen más nombres para eso. Después se le llama polígono de 14 lados, de 15 lados, de 16 lados, así, etc. Cualquiera de ellos, lo que hacemos es trasladar los vértices. Entonces, trasladamos solamente los puntos de los vértices, porque si trasladamos los vértices, la figura igual se va a trasladar bajo un mismo vector, la movemos enterita al final. Trasladando solamente los vértices, después armamos de nuevo la figura. ¿Entiendes? Entonces aquí en la figura de ejemplo se traslada un triángulo, se traslada el punto A al punto A', el punto B se traslada a B', el punto C se traslada a C', y con los tres vértices se vuelve a armar el triángulo y listo. Ahí está la figura. Y la figura que resulta es congruente, es idéntica a la anterior, pero solo que la movieron. Esa es la gracia de la traslación. Entonces no hay para qué trasladar los infinitos puntos, sino que trasladamos solamente los puntos más importantes. Ahora, aquí me fui abajo. Aquí me fui abajo. ¿Qué pasó aquí? Se equilibró. ¿Funcionará o no? Funciona, parece, todavía. Bien. Si queremos trasladar una circunferencia, ¿se le ocurre cómo hacerlo? ¿Cómo trasladarían una circunferencia? ¿Tiene vértices la circunferencia? No la podemos trasladar como un polígono, pero la podríamos trasladar. ¿Qué forma se le ocurre para trasladar una circunferencia? Ya. Yo voy a dibujar aquí la circunferencia, me va a quedar perfecta. Miren cómo me queda de perfecta. Me va a quedar perfecta. Oh, qué perfecta. Bueno, me ha quedado mucho peor. ¿Cómo podemos trasladar la circunferencia? El centro. No tenemos que trasladar sus vértices. Sale más corto trasladar una circunferencia que, que trasladar el polígono. Entonces, si aplicamos el mismo vector t, que va a ser como... me fui muy para abajo. Si trasladamos por el vector t, que está como poquito hacia abajo, algo así está el vector t. Si lo trasladamos por el vector t, aquí colocamos el nuevo punto del centro, ya voy a cambiar el color, un naranjito oscuro. El nuevo punto de centro por el vector t, y ahora lo que tenemos que tomar en cuenta es el radio, mantener el radio. Ese es el radio, entonces tratamos de mantener el radio por aquí pasaría más o menos, y ustedes tienen que asegurarse que
Yo estoy haciendo una circunferencia perfecta, miren, perfecta. Gracias. Ahí está la circunferencia, trasladada. Gracias. ¿Se dan cuenta que no era tan difícil? Trasladar la circunferencia era más corto que trasladar la otra figura. Porque la otra figura tenemos que trasladar 3, 4, 5, 6 puntos. Pero aquí trasladamos el centro, que ni siquiera pertenece a la circunferencia. ¿Ustedes saben que el centro no pertenece a la circunferencia? Porque el centro, a ver, la circunferencia es la línea que está afuera. Es una línea. Y el punto de adentro, el centro, no es parte de la circunferencia. Pero trasladamos un punto que ni siquiera es de la circunferencia y con ese trasladamos la circunferencia completa. Porque toda la circunferencia corresponde, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo o determinado. Ya, un punto que se le llama centro. Entonces, era eso, ¿no? Ya, y bueno, después es cosa de ir mirando nomás la figura y alguna cosa se nos puede ocurrir para moverla. Ya, una figura que se traslada jamás rota, es decir, el ángulo que forma con la horizontal no varía. Ya eso es lo que les decía delante, que si la figura estaba así, trasladada, entonces cuando se traslade se mueve de forma paralela, para abajo, hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, pero siempre así. Nunca queda así, ni queda así, ni queda así, ni queda así. No, eso no pasa. Bueno, y lo otro, no importa el número de traslaciones que se realicen, siempre es posible resumirlas en una única traslación. ¿Sí o no? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque habíamos dicho que si teníamos un vector que va para allá, otro vector que va para allá, otro vector que va para allá, otro vector que va para abajo, estamos haciendo solamente sumas de vectores. Otro vector que va para allá y otro vector que va para allá. Todo eso se puede resumir en un único vector. En el vector que va desde donde empezó todo hasta donde terminó todo. Por eso en física hablamos de magnitudes que son escalares y magnitudes que son vectoriales. ¿Recuerdan haber oído eso en física? ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? ¿La diferencia entre velocidad y rapidez cuál es? ¿La recuerdan? ¿La diferencia entre velocidad y rapidez? ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Sí, pero no sé. Creo que se fue el punto. La velocidad es vectorial, la rapidez es escalar. Entonces, con la velocidad, si hablamos de velocidad solamente, el recorrido no importa. Lo que nos importa es de dónde empezó hasta dónde terminó. Con rapidez, lo que nos importa es la distancia recorrida. Y la distancia recorrida significa que se sigue un camino y uno tiene que tomar la medida de todo este camino para tomar cuál fue la rapidez. Por ejemplo, si ustedes parten aquí, dan una vuelta larga y demoran 1 hora y vuelven al mismo punto, su velocidad es 0, porque el desplazamiento final fue nada. Mientras que la rapidez, ahí sí se va a tomar en cuenta todo el recorrido que hacen, que caminaron 1 hora y en 1 hora caminaron 4,5 kilómetros. Esos 4,5 kilómetros son los que se toman en cuenta para el cálculo de la rapidez. Es decir, 4 kilómetros por hora. Caminaron rapidito. Bien. Nos vemos en un ratito. Que estén bien.